Y a propósito de la discusión en que se ha dado respecto a dónde quedará internado si es que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es dictado, le dicta prisión preventiva, queremos conversar con el ex director de Gendarmería, Claudio Martínez, que ya está en contacto junto a nosotros. Claudio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por esa disposición, Claudio. Bueno, ha sido usted, me imagino que ha visto también todas estas dudas que hay con respecto a la posibilidad de que Manuel Monsalve vaya a prisión en preventiva. Y la gran pregunta es dónde puede estar recluido si así lo determina el juzgado. ¿Hay algún recinto penitenciario en nuestro país que brinde las condiciones, considerando la figura de ex subsecretario del Interior, para Manuel Monsalve? Bueno, tratándose de una persona, porque el caso es una persona, es más factible habilitar una dependencia especial en cualquier unidad eventualmente que mantenga separado a esta persona del resto de la población común por las razones obvias que todos conocemos. Uno, bueno, es el tipo de delito, pero no exclusivamente ello, sino que más bien tiene su condición de empleado público de alta connotación y la función que cumplía, por lo tanto, es obligación del Estado, en este caso, proteger la vida de este imputado o procesado, cualquiera que fuera su condición o cualquiera que fuera el delito. El Estado tiene que cautelar la salud y la seguridad de las personas que están privadas de libertad. En Chile probablemente hay el caso más extremo de esto fue la reclusión de Manuel Contreras en Punta Peuco, que obedeció a ese criterio. Ahora, en este caso, como es una sola persona, es más factible habilitar en cualquiera de las cárceles que hay en Chile un lugar especial que lo tenga aislado del resto de la población penal. Ya, ¿y ese aislamiento es total con respecto al resto de la población o puede tener algún vínculo, por ejemplo, con quienes estén cumpliendo penas por delitos de no tan alta connotación? Bueno, Gendarmería hace una evaluación de cada interno, de cada que ingresa a una cárcel, y establece ciertos grupos con características relativamente similares en lo que es su conducta, eventual conducta al interior de una cárcel. Por lo tanto, la aislación, que digo yo, o la separación de la población penal, no debería significar aislación, porque eso también genera otro tipo de problemas, sino que más bien estar en un lugar con presos de similar características criminógenas o similar de buena convivencia, entre comillas, pero inicialmente obviamente que seguramente habrá que tomar precauciones en mantenerlo aislado hasta que se pueda diseñar o se pueda identificar claramente con quién él podría compartir un periodo más largo de reclusión. Claudio, se habla de la posibilidad, si es que va a prisión preventiva, que sea Rancagua, que sea el Manzano, más cercano a su lugar de residencia, donde está su familia al menos. Se habla de Casablanca, incluso alguna posibilidad de Capitán Llaver. De estos recintos, ¿cuál cree usted que podría ser el más adecuado? Bueno, Capitán Llaver tiene un perfil distinto, ahí están más bien tipificados por cierto tipo de delito. Claro. Capitán Llaver repasa en alguna medida lo que fue el antiguo anexo capuchino, donde iban los presos denominados de cuello y corbata, que en realidad hoy día es una expresión más bien anacrónica, pero son presos por delito económico. Ese es el perfil fundamental de ese recinto, por lo tanto no debiera ir a ese recinto, pero en cualquier otro que usted menciona es posible, creo yo, generar condiciones de seguridad y de mínima estabilidad en la permanencia de este interno al interior de una cárcel. Rancagua es de las primeras cárceles posicionadas en estándares bastante superiores a las cárceles muy hacinadas, por lo tanto creo que reúne las condiciones. El Manzano a su vez fue remodelado no hace mucho tiempo y probablemente también reúne condiciones de seguridad y también de mínimas condiciones de ¿cómo se llama?, de que el preso esté también en una condición que no signifique un atentado contra su dignidad. Ahora, Claudio, esto se hace por la connotación de personaje público del ex subsecretario y se habilita o se busca algún lugar con esas características que usted mencionaba. ¿Pero es solo el lugar, el resto del régimen penitenciario sigue siendo el mismo que el resto de la población o también hay algún tipo de cambio?
No, aquí no es exclusivamente un preso o un eventual preso de connotación pública o de connotación nacional. Aquí se trata de un personaje, ¿cierto?, que evidentemente estuvo al mando del combate al crimen organizado, por ejemplo, entre otras acciones que hacía. Por lo tanto, ahí también hay un elemento adicional que no tiene que ver exclusivamente con su condición de alta o baja velocidad, sino que también es posible presumir razonablemente que el ex subsecretario sea un punto de interés para la banda de crimen organizado, que se sabe que están muy activas al interior de las cárceles. Por lo tanto, hay un elemento adicional para protegerlo también de ese contexto, que es un contexto real, no lo podemos desconocer. Sí, claro, mi pregunta, Claudio, iba por el régimen en general, hora de levantada, comida, hora de encierro. ¿Eso va en relación a lo que se vive dentro de un recinto penitenciario o él también, a propósito de esta condición, tiene medidas especiales? No debería tener un régimen especial, en ningún caso. El régimen debe ser el régimen común, salvo que las condiciones físicas del recinto podrían establecer alguna variante, pero en general los regímenes no tendrían por qué ser diferenciados. En ese sentido, debería manejarse en un plano de igualdad con el resto de los reclusos. Perfecto. Lo mismo pasa con el régimen de visitas. Igual, no debiera aquí, hay una línea bien delgada, pero que no debe ser traspasada, que las medidas para proteger su seguridad, su integridad física, eventualmente no signifiquen traspasar una línea y se transformen en privilegios. Y a veces se entiende de esa manera, pero aquí las medidas son de seguridad, de protección, de que no le vaya a ocurrir algo con las bandas que existen al interior de las cárceles, y en ese sentido ese es el protocolo, y en ningún caso algún régimen que suponga o termine en un régimen de privilegio. Eso hay que descartarlo desde el comienzo. Perfecto. Ahora, dentro del mecanismo, ¿cómo se establece el lugar, Claudio? Es Gendarmería que hace un informe, se lo entrega al juez y es el juez finalmente a dónde lo traslada, si es que llega con esta medida cautelar, o es Gendarmería quien determina. En el caso de los imputados o de los procesados, los jueces tienen la potestad de determinar dónde se recluye. Ya. Probablemente en este caso lo que ocurre es un acuerdo o una decisión informada por parte del juez, luego de conversar, ¿cierto?, y consensuar con Gendarmería las condiciones de reclusión. Pero legalmente o formalmente es el juez quien decide en el caso de los imputados. En el caso de los condenados, ahí ya la decisión es de Gendarmería. Ya, perfecto. Y ahora, ¿esa conversación se puede incluir a la defensa o al Ministerio Público o solo se da entre Gendarmería y el juez? Esta conversación es entre Gendarmería y el juez. A veces los abogados defensores, y hemos conocido casos, ¿verdad?, presentan recursos para ubicarlo en otro penal o para poder trasladarlo a otro penal por distintas causas. Entre esa está la cercanía a las familias, por ejemplo, que es un argumento que se suele utilizar. Otro por medida de seguridad, pero esas son peticiones que siempre las resuelve el juez. Perfecto. Ahora, Claudio, bueno, hoy día había inquietud durante la mañana y en principio no se entendía el por qué la salida tan temprano del ex subsecretario, pero finalmente también cuando se llega ahí a los portones de Gendarmería, vimos las imágenes que dan cuenta de una pequeña movilización por parte de gendarmes. ¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Concuerda con las solicitudes? ¿Se transforma en necesidades habituales dentro de Gendarmería? Bueno, Gendarmería en general es una institución que de alguna manera el crecimiento de la población penal o el crecimiento de la demanda por algún tipo de mejores condiciones de seguridad, históricamente ha sido procesos que van por delante de los recursos. Los recursos siempre son bastante escasos y permanentemente, históricamente, ha habido un déficit de personal, turnos muy recargados, y el personal de Gendarmería muchas veces está sometido a un estrés mucho más allá de cualquier empleado público común y corriente. No obstante ello, la movilización de Gendarmería se sitúa en un límite muy delicado, muy complicado, porque Gendarmería es una pieza esencial hoy día en el combate contra el crimen organizado. Por lo tanto, estas paralizaciones, si no se toman los resguardos necesarios para que no afecten el normal funcionamiento de una cárcel, pueden transformarse en un problema grave. Por lo tanto,
la movilización que tiene Gendarmería, que es una institución por lo demás jerarquizada y armada, por lo tanto este tipo de movilizaciones son muy discutidas por muchos, debiera tener todas esas precauciones y no afectar el normal funcionamiento ni de los tribunales, ni mucho menos afectar la seguridad de los recintos penitenciarios. Esta movilización tiene que ser extremadamente prudente y responsable. Claro, vemos ahí los carteles, la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, los trabajadores, hay otro también, Gendarmería en Paro Nacional, Frente de Trabajadores Penitenciarios, ahí está el movimiento en Gendarmería, la organización interna se da en distintos sindicatos para poder conversar, negociar condiciones establecidas. Bueno, Gendarmería tiene una cosa bien singular, que tiene una cantidad no menor de gremios, de acuerdo en muchos casos a los distintos estamentos que existen al interior. Por lo tanto, en las negociaciones con estos gremios suele ser bien compleja por lo mismo, y ahí se requiere de parte de la autoridad una máxima, digamos, buena mano para poder llegar a acuerdos, porque finalmente es cierto que la movilización es una movilización que, digamos, perturbadora, ¿cierto?, del normal funcionamiento de un organismo esencial en el tema de la seguridad, pero por otro lado también, la misma autoridad lo ha reconocido, las peticiones son legítimas y el Estado no siempre tiene los recursos para satisfacer esas aspiraciones de los funcionarios de Gendarmería. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien, buenas tardes.